Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que vienen a ser los componentes electrónicos básicos que empleamos a la hora de ensamblar nuestro circuito. En este caso vamos a ver resistencias, potenciómetros, los LEDs y los diodos. Haciendo una pequeña introducción a los componentes electrónicos, indicar que dentro de cada uno de los aparatos que nosotros tenemos en nuestro alrededor, ya sea como una computadora, un celular, una tablet, una licuadora, los demás equipos electrónicos, nosotros tenemos circuitos que están conectados entre ellos, y una vez que tienen esta interacción, cumplen la función de transportar la energía eléctrica para el funcionamiento. Entonces, también a resaltar que estos componentes electrónicos usualmente están encapsulados en materiales cerámicos, metálicos o plásticos. Su combinación logra hacer funcionar a los aparatos electrónicos que nosotros conocemos dentro de nuestro entorno. Dentro de los componentes electrónicos más conocidos están algunos que ya anteriormente habíamos visto, como ser la pila, batería o acumulador. Este componente lo que nos permite es almacenar la energía eléctrica que nosotros tenemos para generar corriente de electrones en un circuito. Su aspecto tiende a variar, esto en función, esto en función a el uso y la construcción que nosotros lo vamos a dar. Todas las pilas en su terminal siempre van a tener la representación de una carga positiva o negativa. Y en simbología habíamos indicado que esta llega a ser vista de la siguiente forma, que en este caso llega a tener un círculo con un más y menos, y en todo caso unas pequeñas varitas que nuestro prototipo. Bueno, entonces otro de los componentes que igualmente empleamos, y de hecho lo hemos visto de forma conceptual anteriormente, son los que vienen a ser la resistencia. Un resistor o resistencia va a ser un componente electrónico utilizado principalmente para, en este caso, regular el paso de energía que viene de un punto a otro. De esta manera, y gracias a la ley de Ohm, podemos distribuir, según nos convenga, diferentes voltajes y corrientes a lo largo del circuito. La resistencia, por los diferentes colores que nosotros acá podemos ver en la misma, igualmente tiene su forma de cálculo en base a la lectura que se realiza, apoyándose en una tablita que más adelante lo vamos a ver. ¿Dónde están presentes la resistencia? Primeramente, indicar que esto nosotros lo vamos a poder encontrar en todos los materiales, tanto vidrio, zinc, madera, cerámica, cobre, plástico, algodón, poliéster, concreto. Todos estos materiales tienen una propiedad llamada resistencia eléctrica. Esta resistencia nos va a permitir nuevamente controlar la velocidad y la cantidad de electrones que van a pasar por un circuito. Dicho de otra forma, va a ser un regulador que va a dar paso
a los electrones. Ninguno de ellos se va a perder en mi camino, solo que van a pasar según, en este caso, la resistencia lo vaya permitiendo en un tiempo. ¿Y qué será un electrón? Un electrón es una partícula pequeña, casi invisible a nuestros ojos, tan pequeñas que se mueven velozmente a tal forma que incluso un policía lo podría llegar a detener por ir a esa velocidad. Todos los aparatos que conocemos de igual forma tienen la energía de electrones para poder funcionar. Estos electrones están en constante movimiento. Nosotros entonces tenemos la electricidad en casa como resultado del movimiento de electrones que hay. También lo podemos interpretar de forma más esquemática, imaginando una manguera por donde va fluyendo el agua. El flujo del agua, en este caso, va a representar ser la electricidad que va de un extremo a otro, y la resistencia llegaría a ser como pequeñas piedritas que van a permitir obstaculizar el paso del agua. Entonces, es precisamente esa la función que cumple la resistencia. Regular el paso de energía y controlar cuántos electrones se mueven por un material. Aquí nosotros vamos a poder identificar también 3 tipos de materiales principales a partir del cual fluye la energía. Entre ellos están los materiales poco resistivos. Estos son muy buenos conductores de electricidad. Ahí podemos ver materiales metálicos y el cobre, ¿no? También tenemos los materiales medianamente resistivos. A ellos los podemos conocer principalmente como semiconductores. Ejemplo, un resistor que regula el paso de energía, y están los materiales del tercer tipo, que en este caso son muy resistivos, es decir, no son buenos conductores de electricidad. Y ahí tenemos como ejemplo el aire. Cuando nosotros tengamos la resistencia, también tenemos que saber realizar la lectura que tiene los colores en nuestra resistencia. Y entonces, para ello, nosotros tenemos la siguiente tabla que nos sirve de este apoyo. En este caso, en esta tablita que se encuentra a la izquierda, ustedes van a poder encontrar diferentes cifras y colores, así como el factor multiplicador y la tolerancia que debería ser asignada. Nosotros, cuando tenemos una resistencia humana, tenemos las siguientes franjitas, ¿ya? Estas pueden ser más. Aquí para el ejemplo solamente los vemos 3 franjitas de colores y una que corresponde a la tolerancia, pero pueden ser más, no es limitado. La primera cifra viene a ser alineado CAT. En el caso de que tengamos más franjitas, ¿cómo sería la lectura? Igual, o sea, las primeras, por ejemplo, 3 cifras, digamos, ya las tomaríamos como los números y el último ya como el factor multiplicador. ¿O sí, cómo? Justamente vamos a llegar a eso en un momento. Estamos ahorita indicando uno sencillito para que podamos tener una identificación más clara de lo que representa cada uno de esos colores y cómo realizamos la lectura. ¿Ya? Ya. Está bien, gracias. Y es súper. Marian. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todas. Una pregunta. Hay algunas resistencias que tienen de fondo celeste y posteriormente tienen unas franjitas para hacer la lectura. ¿Cómo se puede identificar cuánto es el valor de esa resistencia?
pequeñas franjitas. ¿Será que nos puedes enviar tal vez una fotito? Sí, no, son unas resistencias las mismas, solo que tienen fondo celeste y creo que esas ya no están en ohmios, sino está en K. Cuando yo voy a la electrónica se me indican, o sea, me muestran y me dicen de 10K, pero es el fondo color celeste y todo es igual, pero es fondo celeste y creo que diferente el nombre. Son lo mismo. Ya. Las resistencias. Es que hay de color café y hay otras que son azules. Ya, pero según yo es lo mismo. Cuando he hecho los cálculos era lo mismo. Yo también digo que es lo mismo. ¿Qué? Resistencia, ¿no? Perdón, alguien tiene su micrófono encendido, otro que es ya. Bueno, en el caso de la interpretación, un poquito antes de salirnos de esto, para las cifras que nosotros estamos viendo, que son 3 colorcitos, la lectura de esta va a ser para la primera cifra, nos vamos a el colorcito que tenemos, que es el rojo, y la cifra que nos indica, que en este caso es el 2, ¿cierto? Después vamos a la segunda línea, que en este caso es una franja lila, y en este caso el número es el 7. Y la tercera que va a corresponder al factor multiplicador, es decir, donde esté este colorcito representa la cantidad por el cual yo voy a multiplicar las 2 cifras que he venido acumulando en estas 2 primeras líneas. Ya en este caso es naranja. Naranja será multiplicado por 3 ceros. Vamos a tener los valores de 2 y 7. Que en este caso sería igual a 27.000 ohmios. Y la tolerancia, que es dorado, en este caso va a ser el más o menos 5%. Esta tolerancia lo podemos interpretar como la diferencia de margen del valor real y nominal que presenta nuestra resistencia. Y aquí es donde vamos cuando hay más franjitas, que creo que Katia era la que nos preguntó. Tenemos en este caso 3 franjitas, lo mismo que el otro ejercicio. La primera línea alineado con el color y la cifra que tenemos. 2, la segunda línea que es lila, 7. 27 por 1000, 27.000 kiloohmios, más menos la tolerancia que aquí tenemos, que en este caso el doradito representa ser más o menos 5%. Ahora nosotros lo podemos hacer también esta presentación como kiloohmios para no tener que escribir todos los ceros, así solamente tenemos una cifra más reducida. Ya, pero esa es la lógica. Acá nosotros podemos encontrar igual en otros colores, en este caso el final ya no llega a ser un doradito. Y ahí les tocaría a ustedes poder hacer la lectura de la resistencia. Ya, vamos a ir al ejemplo. ¿Cuánto sería mi resistencia en ese caso? Vamos a copiar esto ya para facilitar la escritura. El primero nos indica una franja ploma. ¿Qué número es? 8. Ya. Después la segunda franja es roja. ¿Qué número tenemos? 2. 2. Ya. Otra vez tenemos la franja ploma. 8. Plata, 0,0. no, es plata. Estoy mal. Sí, ya estoy ciega. Ya. Entonces es multiplicado por 0.0.
0,1. La tolerancia en este caso, ¿cuánto sería? Es verde, mi franjita. 0 más y menos. 0,5. Sí, se mantiene. Se mantiene. El resultado final, entonces, de mi resistencia sería 82 por 0,01. 8,2 kiloohmios más menos 5 0,5%. ¿No sería 0,82 kiloohmios más menos 5%? Sí, es 0,82. Multiplicamos el 82 por 0,01. Ya, súper. Vamos a pasar con el siguiente, que igualmente tiene otro color en sus franjitas. Si se dan cuenta acá con el tema de la resistencia, la última franjita que representa la tolerancia tiene mayor distancia de las otras que nosotros vemos en esta parte. Ya entonces es la forma en la que podemos diferenciarlo, porque en los otros ejemplos que hemos visto eran dorados, pero no siempre es dorado. Podemos tener verde, uno rojo, demás, ¿no ve? Pero esta diferencia que nosotros tenemos entre una línea u otra nos marca cuál es la tolerancia, cuál es la línea de la tolerancia. En este caso, ¿esto cuánto sería? Tenemos un cafecito. Ese es un número 1. Luego tenemos un rojo. 2. Verde. 5. Ya. Y la multiplicación está con el amarillo, que en este caso es el 10,000. ¿Cuánto nos da el resultado? 12,000 kiloohmios. No, no es eso. ¿Podemos ponerlo en notación científica también? Si es muy grande. Podemos utilizar la expresión millón. Igual que estábamos optando por el kilo, si nosotros optamos por el kilo, esto se convierte en una K. Entonces vamos a tener 12,510 kiloohmios. Ya, entonces podemos ir jugando con la nomenclatura, la forma de la escritura que nosotros tenemos. Porque si no, si hacemos esta multiplicación de esta cifra tal cual está, nos da 1.250,200, que es una cifra grande. Y la tolerancia para la franja que tenemos, que en este caso es café, ¿cuánto sería? 1. Ya, súper. La forma en la que lo vamos a presentar, ya sea ohmios o kiloohmios, esto también cuando tengamos el simulador en Tinkercad, podemos ir jugando con esos valores. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante igual para ver cómo cuando nosotros modificamos los datos, las franjitas que tengamos de la resistencia en nuestro simulador van a ir variando. Ya. Bueno, entonces, en esta parte ahora vamos a ver un poquito sobre los potenciómetros. Los potenciómetros son una resistencia, pero con un valor variable. Del valor variable habíamos indicado que es un valor que no tiene uno fijo, que tiende a tener estas variaciones, valga la redundancia. Entonces, esta dispone físicamente de 3 patillas, que en este caso lo podemos ver en la siguiente imagen.
Entre las dos de sus extremos existe siempre el valor fijo de la resistencia, que en este caso va a ser el máximo. Y entre cualquiera de estos extremos y la patilla central tenemos una parte de este valor máximo. Otro de los componentes que igualmente lo empleamos bastante son las LEDs. Las LEDs son la fuente receptora de energía eléctrica que nosotros tenemos. Este puede ser conocido también como un diodo que va a emitir luz en contacto con la corriente. A medida que nosotros presentemos mayor intensidad de corriente que atraviese por nuestro circuito, la intensidad que va a tener el foquito de nuestra LED va a ser mayor. Pero si yo reduzco la intensidad, en este caso colocando resistores, por ejemplo, entonces la intensidad que va a tener mi foquito de luz va a ser menor, incluso llegando a percibirse como si estuviese apagada, ¿no ven? Y si lo coloco a full, va a ser como los foquitos de Navidad. Bueno, entonces estos diodos son emisores principalmente de luz que se conectan en serie con una resistencia mayormente de 220 ohmios, que implica que si nosotros alteramos la cantidad que se recomienda, entonces corremos el riesgo de poder fundir la LED, es decir, que se pueda quemar. Entonces, esos rangos para poder tener en cuenta igualmente son súper geniales. Pero al inicio es recomendable que podamos trabajar con los simuladores, así de esta forma reducimos la cantidad de pérdida que pueda presentarse por aumentar la cantidad que se tiene sugerida, ¿no ve? Y atravesamos por una LED fundida y demás. Aquí se complementa con otro componente electrónico que es el diodo. Este diodo es un componente que tiene dos extremos de conexión, como lo podemos ver en esta figurita. Ya son como agujitas donde en el medio tenemos al diodo. ¿Qué nos permite el diodo? Por una parte, nos va a permitir el paso libre de corriente eléctrica solamente en un sentido. Es decir, que vaya de un lado a otro. Ya no va a permitir que la energía retorne. Al final del terminal negativo del diodo se lo llama cátodo y al terminal positivo lo denominamos ánodo. También lo podemos utilizar como protección. Solo permite el paso de voltaje si esto va en dirección correcta. Caso contrario, bloquea el paso del voltaje inverso, evitando cualquier daño al circuito. Es por eso que recibe el nombre de protección dentro de nuestro circuito. Ese es el principal rol que cumple dentro de la misma. Ya. Bueno, para esta parte vamos a ver solamente esos componentes electrónicos, pero la próxima clase vamos a ver otros más que están en programa, pero con las que ya se ha visto hasta ahora, sí toca ir trabajando con otro proyecto, que en este caso llega a ser colocar estos circuitos en marcha para resolver un problema. Y ahí es donde les había planteado anteriormente experiencias que tenían otros grupos, ¿no? De poder haber realizado el simulado con los sensores para identificar gases tóxicos, para tener igual un sensor de movimiento que en este caso es un sistema antirrobo, y las diferentes funciones que ellos le han dado
a los sensores que están disponibles. Ya en este caso en Tinkercad ha sido un principal instrumento de apoyo para estos simuladores. Ahora también los que disponían de los componentes electrónicos ya de forma física, como su protoboard, su Arduino, sus lucecitas LED, resistores, las baterías demás, han realizado igual el ensamblado de los mismos para que puedan cumplir una o dos funciones de su proyecto. Su proyecto es cómo va a resolver la problemática que ellos han identificado, siempre pasando por estos 5 pasos que nos recomienda Design Thinking, ¿no? Para poder realizarlo. Entonces, a partir de ello, lo han implementado con 1 o 2 funciones, acompañado de su elevator pitch para la presentación final en la sesión 10 que nosotros teníamos. Ahora, en esta parte corresponderá nuevamente realizar un proceso de ideación de nuestra propuesta, ¿ya? Donde vamos a ver un pequeño videito que nos va a dar algunos tips de cómo podemos realizar esta ideación. Proceso de ideación. Cuando ya tenemos identificado el problema que queremos resolver, generamos distintas ideas. Por ejemplo, el problema identificado es: muchos estudiantes no están asistiendo a sus clases virtuales en pandemia. Para ello, primero debemos anotar las ideas que tenemos en mente en un cuaderno o algún soporte digital, como el bloc de notas del celular. Segundo, para ver las ventajas y desventajas de cada idea, debemos elegir 1 o 2 ideas de todo lo que tenemos anotado, a las cuales se las distinguirá con un nombre o numerando las mismas. Para llevar a cabo este proceso, debemos responder las siguientes preguntas. ¿Para quién estamos resolviendo el problema? Por ejemplo, si está dirigido para niñas, adolescentes, compañeros de colegio, vecinos, adultos, etc. En este caso, ambas ideas están dirigidas para niñas, niños y adolescentes que no tienen acceso a Internet. ¿Qué es? ¿Cómo funcionaría? Por ejemplo, ¿en qué consistirá cada idea? Si se obtendrá equipos, si existirá un procedimiento con todos los miembros del barrio o del colegio. En este caso, anotaremos brevemente esos datos. ¿Con quiénes necesitamos o podemos trabajar? En ambos casos, se trabaja con la junta vecinal, padres y madres de familia, estudiantes, y en la idea 1 tal vez se realizará posibles alianzas con empresas de Internet u otras entidades. ¿Qué diferencia verán las personas usuarias en sus vidas? En ambos casos, cambio de rutina, compañerismo, acceso a educación. Una vez respondidas las preguntas, tenemos más claras las ideas y estamos más cerca de plantear una solución. En este caso se elegirá la idea 1 para que el centro barrial o en el colegio no solo beneficie a niños y adolescentes, sino también a otras personas que quieran acceder a Internet para estudio. Idea, construye y programa aplicaciones construyendo soluciones con tecnología. Bueno, en esta parte ya está un poquito más amplio, ¿no? Aparte de el método Design Thinking, existían estos 5 pasos para poder consolidar nuestras propuestas e incluso poder probar los resultados que nosotros tenemos. Ya nos está hablando en este punto de poder identificar incluso aliados que nosotros podríamos tener para que nuestro proyecto se haga realidad. Entonces, a partir de ello surge la siguiente actividad, que se pueda realizar el prototipo del proyecto 2, ya los que quieran graduarse bajo esta modalidad.
En este caso es poder tomar en cuenta los componentes electrónicos anteriormente vistos y los que se van a ver dentro de las otras dos próximas clases y usarlos para definir la idea de proyecto que tenemos. Recordemos en todo momento emplear el método de Design Thinking, que nos permite, por una parte, empatizar con los potenciales beneficiarios, es decir, a quién yo voy a beneficiar con la propuesta que estoy planteando, qué población meta tengo. Define el problema, que igualmente viene acompañado del uso del árbol de problemas que ya lo han visto. Está el idear la solución del problema que sea creativo, innovando. Para buscar ello, también pueden acudir a reunirse con otras personas, en este caso amigos, que les ayuden a reforzar la propuesta que tienen, una idea base que tengan para pasar a la otra fase, que es prototipar y desarrollar una maqueta de la solución que yo tengo, que en este caso puede ser ensamblando de forma física o con simuladores. Y finalmente probar si funciona, para lo cual, como les indicaba, al menos necesitamos uno o dos de las funciones que propongan para su proyecto en funcionamiento, ¿no? En la exposición que ustedes vayan a tener. Esta es una recomendación que igualmente se va a ir dando. Ahora, en relación a ello, voy a compartirles un pequeño trabajo donde les va a dar pequeñas pautas para ese proyecto final que tendrían que presentar, ya sea que se gradúen con el brazo robótico o de esta otra forma, que es colocando en puesta los componentes electrónicos que se están viendo. Nosotros vamos a tener que exponerlo en un elevator pitch, que en este caso es vender la idea de negocio o la idea de proyecto en un solo minuto. Y bueno, para ello trabajan desde lo que viene a ser el diseño que llegaría a tener el prototipo que ellos tienen en mente. En este caso, este es el proyecto que anteriormente les comentaba de un prototipo de robot que permitía realizar algunas tareas peligrosas a los invidentes. Entonces, Ariane lo que hizo fue diseñar la forma en la que tendría su robot. Ya lo ha imaginado para, en base a ello, colocarle un par de funciones, que en este caso de ella era emplear sensores para identificar objetos y evitar que nuestro invidente llegue a tener algún tipo de accidente, ¿no? Lo mismo que los pasos indicados anteriormente. Se cita un dato de valor que nosotros tenemos, que eso es parte de la estructura que más adelante lo vamos a ver en el elevator pitch, que indica a partir de qué nosotros planteamos la propuesta. Ahí hacer uso de los datos estadísticos es un principal aliado. Plantea su objetivo, lo que quiere, el impacto que va a tener el proyecto con su población meta, que en este caso igualmente ya lo va definiendo, incluso identificando a qué ODS está contribuyendo con su proyecto, ¿ya? Y responde igualmente esta pregunta de qué hace a su solución una única y original, que en este caso es el factor de innovación social. Para poder llegar a este punto, lo recomendable siempre es poder investigar otras propuestas que se hayan podido realizar en relación al campo que a nosotros nos interesa o estamos viendo para nuestro proyecto, para que en base a ello surja este factor de innovación social dentro de nuestra propuesta. Y acá está lo que habíamos visto en el videíto, que es identificar igualmente las alianzas para poder
llevar a cabo la propuesta que nosotros estamos planteando, y esto va acorde al proyecto que ustedes tengan. Si es la parte social, posiblemente sus aliados sean otros, según el enfoque incluso, ¿no? Si es la parte ambiental, si es la parte económica, tenemos que ir viendo quiénes serían nuestros colaboradores, y este ha sido su prototipo que lo ha ido presentando igual. Esto con la parte del uso de simuladores, que en este caso tiene sensores y lo que viene a ser igual identificadores de sonido. Y este era el armado en físico que realizó, en lo cual subió un videíto de la puesta en marcha de una de las funciones, que era un sensor de movimiento, ¿ya? Y se hace la presentación nuevamente, ya sea en videíto, en imagen, de la puesta en marcha de nuestro proyecto que tengamos nosotros. Ese es el proyecto final que van a ir trabajando, y a partir del videíto que acabamos de ver, que es como una pequeña pauta en relación a esto, ya toca ir investigando un poquito más sobre qué área se va a trabajar, qué problemas, ir puntualizando, ¿no? Tu aliado, tu factor de innovación social, cómo lo vas a realizar, y ya después vamos a hablar un poquito de la creación de marca también. Y el elevator pitch, que es su línea discursiva para presentar sus proyectos. Ya entonces, bueno, la recomendación que igualmente en la anterior clase les hacíamos era, ¿no?, poder comenzar a familiarizarse con alguno de los simuladores que nosotros tenemos, que en este caso, este es el Tinkercad, a partir del cual ustedes ya pueden ir colocando en marcha los componentes electrónicos que hemos visto, como ser la resistencia, como ser la lucecita LED, la batería, entre otros, para otorgarle una u otra función. Con esto igual vamos a hacer pequeños ejercicios. Una es el ejercicio de semáforo. En este caso, mientras una luz roja se va prendiendo, recién luego de un tiempo viene a encenderse la amarilla y la verde. Lo van programando ustedes, ¿no? Y en esta sección ya podemos ver su puesta en marcha de su semáforo, donde ya está, en este caso, en funcionamiento. Pero comenzamos desde lo más básico, desde poder familiarizarnos con los componentes electrónicos que hemos visto, cada uno de ellos, ¿ya? En este espacio ustedes van a tener la posibilidad de poder jugar con cada uno de estos componentes, dándole los colorcitos que ustedes gusten a su lucecita. Para mi semáforo, por ejemplo, este llegará a ser amarillo, este otro, perdón, no se cambió. A esto lo voy a colocar un color amarillo. Y a este un color verde. La verdad no sé qué pasa, no se está guardando mis cambios. Y acá igualmente para la resistencia jugamos con los valores que nosotros tenemos. Desde los ohmios, kiloohmios que estábamos viendo, es la forma de expresión, y aquí está, si es en este caso como una cifra grande, lo que estábamos viendo de 1.250.000 ohmios, que en este caso hubiera también podido ser representado de esta forma. En vez de indicar 1.000.000, podíamos haber empleado esta abreviatura, ¿no?, de 1 m ohmios punto 25. ¿Ya? 1,25 m ohmios, que es su representación, ¿ya? Y bueno, en esta parte, si ustedes lo van dando los valores, va a ir cambiando la resistencia que tienen acá, ¿ya? Y las franjitas igualmente van variando. Mire. Y pueden ir jugando con esto para ir familiarizándose, porque
Para la siguiente sesión tenemos que ir estructurando nuestro primer circuito con los componentes básicos, es decir, con la lucecita LED, implementando la resistencia, la pilita y ya las conexiones con el cable, que en este caso nosotros lo podemos ir jalando a partir de esta parte. Ya incluso aquí le van a poder dar los colores a su cablecito si quieren que sea rojo, negro, otro color. Pueden emplearlo el rojo para la carga positiva, si es que quieren, y el negro para la negativa, para de esta forma tener una identificación ya más clara. Y estos son los más clásicos, ¿no? Igual que nosotros podemos ver. Entonces, esa es la otra tarea que vamos a ir dejando para el día lunes, que vayamos ensamblando y colocando en funcionamiento nuestra lucecita LED, implementando los resistores y mi fuente de alimentación. Todo ello orientado también a poder ir definiendo el proyecto que vamos a ir creando para la sesión número 10, que en este caso, como les indicaba, pueden hacer uso de sensores en los simuladores o el ensamblado de forma física. Ya es eso igualmente una opción libre para que ustedes puedan ir trabajando. Bueno, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Denme un momento, por favor. Y les doy el pase de la palabra. Beatriz Durán, te escuchamos. Una preguntita, Elifin, sobre la tarea de los LED. ¿Es para el próximo lunes? ¿Lo podemos enviar en video o foto? ¿O así en Tinker? En videíto, siempre colocando en funcionamiento cuando nuestra lucecita ya está prendiendo, ¿no? Incluso aquí pueden ir jugando si ustedes quieren con más lucecitas, ¿ya? Podemos comenzar con 2 foquitos dándoles los colores correspondientes y después ya podemos ir incluso armando nuestro nombre, ¿ya? Empleando aquí más lucecitas, más resistencias y demás. Ya esto en funcionamiento, cuando inicia simulación, ya lo vas grabando en tu video. Ya tu video lo colocas tu nombre y lo subes a la carpetita Drive. Ya, gracias, Lucy. Otra preguntita sobre el proyecto. El proyecto podemos implementar, aparte de los elementos que nos has dicho, no sé, porque, digamos, le podemos implementar motores. Claro que sí. En la siguiente clase vamos a ver motores. Todo lo que viene a ser los componentes electrónicos básicos pueden ir implementándolo. Y con respecto a la presentación del proyecto, va a ser, sí o sí, primero tenemos que enviar el documento y luego ahí mismo explicar el proyecto. La defensa de los proyectos se apoya en un documento, ¿ya? En el caso de que ustedes lo tengan armado de forma física, puesto en funcionamiento, entonces pueden acudir a poder mostrar la reproducción del video de su prototipo mientras van comentando la línea discursiva de su elevator pitch, ¿ya? Varía, pero he visto que la mayoría opta por tener la presentación de apoyo porque a veces se ponen nerviosos, entonces siempre es una ayuda de memoria. Por eso también se los permite el poder tener la misma. Ya, pero en 1 minuto tiene que terminar la exposición. Por eso, como han podido ver,
el ejemplo del proyecto que les he mostrado es súper concreto los datos que se muestran. Ah, ya, muchas gracias, ingeniero. Catherine Tarki. Buenas tardes, disculpe, no logré entender qué hay que hacer exactamente en Tinkercad. ¿Cuál sería la tarea? Armar nuestro circuito con los componentes básicos y si tú gustas ya puedes ir dándole mayores detalles a un circuito personalizado, como ser armar tu nombre con las lucecitas LED, se me ocurre, si es que tu nombre es cortito, o una abreviación de tu nombre. Pueden ir jugando incluso con figuras, si es que investigan un poquito, con tutoriales van a poder ver que pueden ir colocando algunas figuritas clásicas, como ser la estrellita, puede ser, se me ocurre una luna, demás, ya porque a las lucecitas ustedes le van a dar los colores, entonces, nada, eso ya es creatividad y el juego que ustedes tengan. Ahora los que están empezando pueden comenzar con los elementos básicos, como ser colocar una sola lucecita, una resistencia y la fuente de alimentación. Ya, muchas gracias. Súper. Anaí. Buenas tardes. Quisiera preguntarle algo. Hoy día tuve unos problemas de conexión y entré tarde y solamente entendí que hay una tarea que se entiende. ¿Y ha dado algún trabajo antes? Ya estábamos dando algunas pautas para que vayan trabajando en su proyecto final, que en este caso es las partes que debería de incluir su presentación. En este caso hablamos de seguir la metodología de Design Thinking, estos 5 pasos, el árbol de problemas que anteriormente habíamos visto, para ya ir puliendo la propuesta que tengamos y ir, en este caso, trabajando también, si es que ya lo tienen, igualmente Tinkercad, con los simuladores para su proyecto, implementando estos componentes electrónicos básicos. Ahora hemos visto al diodo, hemos visto a las lucecitas LEDs, hemos visto también las pilas, las resistencias, y la próxima clase vamos a ver los motores, un poco de Arduino, otros componentes más. Ustedes pueden ir jugando con estos para la elaboración de su proyecto final, ¿ya? Igualmente, tenemos sensores, tenemos una amplia cantidad de componentes que podemos optar para este proyecto. Entonces, si no me equivoco, solo es una tarea para el lunes, ¿verdad? Que es jugar con las luces LED en Tinkercad. Sí, y ir definiendo tu segundo proyecto. Está bien, gracias. Dale. Cuando hablamos de proyecto, hablamos de propuestas que nosotros realizamos implementando conocimientos, ¿ya? En el caso de este proyecto es implementando los conceptos teóricos que hemos visto con los componentes electrónicos y que ya esté en funcionamiento, ¿no ve? Ya sea con simulador, la parte física, si es que disponen en casa de los mismos. En el caso del brazo robótico, por ejemplo, igual los que podían hacerlo con simuladores, podían hacerlo con materiales, igual es otro proyecto con el cual se pueden graduar si es que gustan hacerlo de esa forma. En realidad estamos hablando de 2 proyectos y ustedes eligen cuál de ellos les gustaría poder presentar en la sesión 10. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. Dime, María.
Para hacer de los LEDs, nos dijo puede ser nuestro nombre o formas. Podemos hacerlo de forma física en el protoboard o en Tinkercad tiene que estar hecho. Puede ser de forma física. Si los dispones, los materiales en tu casa, lo puedes hacer. Está bien, muchas gracias. Súper. Colocamos la opción de simuladores para las personas que no lo tengan en físico y de esta forma también vamos aprendiendo, ¿no? Porque cuando ya vamos al ensamblado de los mismos, a veces terminamos haciendo quemar los foquitos y demás. Entonces, este es un espacio para ir probando. Por eso es la recomendación. Pero puedes hacerlo de forma física, el ensamblado. Otras preguntas más que tengan vinculado a esta tarea o lo que estamos llevando, igual pueden aprovechar, por favor. El brazo robótico era para el lunes. Esto es para el lunes igual. Está bastante sencillo. No les va a demorar mucho tiempo. Pero sí, no se olviden, por favor, del brazo robótico. Ese sí les va a demorar más tiempito. Ya. Creo que ya no hay más preguntas. Las personas que se han sumado al último, la recomendación que puedan colocar su nombrecito completo, por favor, para que puedan tener la asistencia. Hay algunas personas que recién se acaban de sumar. No se olviden, por favor, su nombre completo. Y con eso estaríamos terminando el día de hoy y nos veríamos directamente el lunes.